Antes de hacer la introducción, quiero que todos me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al 23. A mí me gusta leer Biblia, yo sé que a usted también. Entonces hoy vamos a leer harta Biblia. ¿Cuánto les gusta leer Biblia? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Ok. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¿Cuántos son el pueblo santo de Dios? Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén. La iglesia en Éfeso, para hacer un poquito de contexto, era una iglesia o era una ciudad que estaba en un lugar estratégico en Asia Menor. Y cuando el evangelio se expande, Éfeso resulta ser un lugar estratégico también para el evangelio. Pero esta ciudad, familia, tiene una particularidad en ese contexto. ¿Cuál es? Como es un puerto marítimo, llegan barcos de todo lado, llegan comerciantes de todo lado, y eso hace que esa ciudad no tenga una identidad. ¿No tiene qué? Vienen marinos de todo lado a hospedarse, a comercializar, y Éfeso está tan bien ubicado que se puede decir que es la cosmopolitan del momento. Es una capital del mundo y es un lugar importante. Tanto así que en ese lugar adoran a una diosa, que yo sé que usted la ha escuchado, es la diosa Diana de los Efesios o Artemisa. Y esta diosa tiene una particularidad y es que hace que las mujeres también pierdan su identidad. Entonces, hay algo acá, una ciudad sin identidad. ¿Qué pasa cuando una ciudad no tiene identidad? ¿Qué pasará? Usted. Mucha creencia, desorden, claro. Y desafortunadamente, familia, eso que sucede en este contexto con la iglesia en Éfeso, con esa ciudad, sucede muchas veces en la iglesia de Cristo. Hay iglesias, familia. Tengo el privilegio de conocer muchas iglesias a nivel nacional, muchas. Y me llama la atención cómo ver el proceso de las iglesias es un proceso que lleva al pastor a estar muy pendiente de lo que Dios quiere para su iglesia. Pero en ese momento el pastor puede cometer un error y es perder la identidad de la iglesia. No sé si me estoy comunicando acá. Es una responsabilidad que como pastores tenemos. Y esta ciudad, familia, es impactada por el mensaje del evangelio. Pablo envía misioneros, él hace sus viajes, luego queda Timoteo, que es el pastor de esa iglesia, queda allá. Y dice algo interesante que me empieza a llamar la atención acá. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Pablo se entera de todo lo que está haciendo el Señor con esta iglesia.
Pablo se entera de que la iglesia ha impactado este lugar y que prostitutas y muchas personas que están en el lugar ahora tienen una fe definida en Cristo. Y él dice algo: sé que ustedes aman al pueblo de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Sé que qué? Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones. Familia, el mensaje del evangelio, cuando un lugar es impactado por el mensaje de la palabra de Dios, no queda más remedio que entender que nuestra comunidad se va a transformar. Y yo quiero decirle algo a usted, miembro de la iglesia Nueva Vida: usted aquí no está por un error. Usted aquí no está, mis hermanos, por el juego del azar, que es brujería, sino que usted más bien está en este lugar porque Dios a usted lo ha traído. Gracias, pastor, gracias, pastor. Por usted lo creemos todos. Hermano, usted está aquí porque Cristo lo trajo. Muchos de los que están acá ni siquiera deberían estar en este lugar. Y yo sé que hay personas nuevas acá. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Tú tenías una cita que era hoy con el Señor. Tú no lo sabías, pero el Señor te trajo. Y como Dios es intencional en todo lo que hace y trae a un rolo que vive en Medellín, invitado por el pastor a darles un mensaje, yo quiero decirle algo a la iglesia Nueva Vida hoy. Nos alegramos de lo que está sucediendo acá. Miren, ayer yo llegué, como les dije, toda esta semana estuve visitando iglesias y pastores y una cosa y otra. Y ayer, mis hermanos, el último taller que yo tenía que dar en esta ciudad era una iglesia que se llama Nueva Vida, en donde sabíamos que se iban a reunir los maestros de escuela dominical, que eran 6. Toda esta semana estuve con grupos de 100, de 200 personas, y llegué ayer acá y vi a esas hermanas en este lugar con un amor. Y yo entro por esa puerta y lo primero que veo son sillas nuevas. La última vez que yo vine acá, yo me acuerdo que yo creo que alcancé a poner algunas sillas. Y la niña de comunicaciones me ayudó a poner una mesa y yo vi que acá habían sillas blancas. Y hoy usted está en una silla cómoda. ¿Qué le parece la silla en la que está sentado? Hermano, yo llegué acá y me sorprendí. Yo dije, wow, tremendo. Y el Señor me empezó a mostrar cosas y empecé a sentir algo muy lindo. Llegamos a este salón y habían 6 maestras ahí, hicimos el taller. El Señor fue muy bueno con nosotros, aprendimos muchas cosas, pero algo de lo que yo me alegraba era ver cómo el Señor está usando esta iglesia. Mire, yo no vengo a moverle emociones a usted, no me interesa, no soy un predicador que predique la palabra por dinero. Yo quiero decirle algo: Dios está haciendo algo acá. Y no sé si usted lo entiende. Yo no sé si usted entiende que usted puede llevar aquí, no sé cuántos años lleva esta iglesia, porque realmente no lo sé. ¿4 años, pastora? Puede que usted sea de los fundadores de esta iglesia, como puede que usted haya venido el día de hoy. Pero quiero decirle algo: usted llegó a un lugar, usted está en un lugar en donde Dios está usando esta comunidad para predicar el evangelio, y Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Y el apóstol Pablo dice algo: siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Si usted es miembro de esta iglesia, sea nuevo, sea antiguo, yo quiero decirle algo: no hay nada más hermoso que oremos los unos por los otros. A veces nosotros, familia, creemos que los pastores no tienen problemas. Escúcheme acá. A veces la gente cree que los pastores no tienen problemas. A veces la gente cree que el liderazgo de la iglesia no afronta situaciones complicadas. Al igual que usted y yo, también tenemos chicharrones. Pero ¿sabe qué necesitamos? Que roguemos los unos por los otros.
que oremos los unos por los otros. Y yo quiero decirle algo a usted, hermano. Usted tiene una pareja de pastores. Ojo, yo no he hablado con ustedes y no sé lo que pase con ustedes como pastores, y no, la verdad no lo sé. Pero de lo que sí sé, y algo que me mostraba el Señor, es que ustedes necesitan, y Dios va a formar un equipo que va a estar orando por ustedes, guardándolos. Porque lo que Dios va a hacer aquí, mis hermanos, al enemigo no le va a gustar. Yo ruego por ustedes en mis oraciones. Y dice el apóstol Pablo: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. En las iglesias, familia, cuando se siembra una iglesia, la iglesia tiene varias etapas en el proceso de siembra. Y hay etapas en donde espiritualmente la iglesia crece, la iglesia se estanca un momento y luego vuelve a crecer. Es más o menos como funciona. Pero en este momento, Iglesia Nueva Vida, Dios va a hacer algo en esta iglesia en donde lo va a llevar a usted el Señor a prepararse. Y es una de las oraciones de Pablo: ruego que ustedes entiendan y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría para conocer a Dios mejor. Algunos de los que estamos aquí probablemente hemos evadido el llamado que Dios nos ha hecho por tiempos. Y Dios nos ha dicho una y otra y otra y otra, y nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes formas, y nos habla y nos ha llamado. Hermanos, Dios quiere que usted y yo lo conozcamos de una forma profunda. ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos? De una forma profunda. Miren, no hay nada más hermoso que conocer a Cristo. No hay nada más hermoso. Nada se le puede comparar conocer a este buen Dios. Nada en la vida. Y usted tiene que entender que a veces ha sido obstinado y ha tenido una actitud rebelde ante el creador del universo. Hermano, Dios nos ha llamado de diferentes formas. Y si tú vienes por primera vez a esta iglesia, o es la primera vez, oiga, gracias, hermano, qué bendición, pero ahora queda al revés. No, mentira. Si tú vienes por primera vez a la iglesia, yo quiero decirte algo. Hoy es el día en donde tú vas a recibir o estás recibiendo un mensaje de la palabra del Señor, en donde Dios te está diciendo: es hora de que tú me entregues tu vida. Hoy era el día en el que Dios te tenía preparado un mensaje, y el mensaje es: te he llamado por días, por meses, por años, y hoy tú estás acá. Y el Espíritu Santo hoy va a hablar a tu corazón y vas a tomar la decisión de seguirlo. Quien les revelará la verdad de Dios para que entiendan y a conocerlo mejor. Pastora, ¿cómo es tu nombre? Angie. Pastor Josué y Pastora Angie, les quiero decir algo. Desde que yo recibí la invitación a predicar en este lugar, generalmente uno se toma un tiempo de preparar el sermón. Yo me tomo más o menos una semana. Y yo, preparando mi sermón, ya lo tenía listo, digamos que el jueves, viernes, y llegué ayer acá y me tocó cambiar el sermón. Y me impactó tanto porque yo salí de este lugar, créame que salí quebrantado de este lugar ayer, por muchas cosas que sucedieron en ese taller. Nunca me había pasado. Y y el Señor me empezó a dar la palabra que estamos compartiendo hoy, y me tocó llamar a mi pastor y decirle: pastor, siento esto de parte del Señor. Él sabía que yo estoy acá porque yo soy un hombre que se sujeta a la autoridad. Yo tengo un pastor sobre mi cabeza. Y yo le decía: pastor, el Señor me está dando esta palabra para esta iglesia, pero a mí me da miedo.
créame, decir algo acá que no sea de parte de Dios a mí me da temor. Y consulté a mi pastor y le dije: pastor, estoy recibiendo esto, necesito ser guiado, necesito estar seguro de lo que voy a decir mañana. Y efectivamente el Señor me dio una palabra para ustedes dos hoy. Tengo algo que decirles a ustedes hoy, pero se los voy a decir al final, ¿está bien? ¿Les parece? Hay que prepararnos, iglesia. Yo no sé cuántos líderes hay acá, no sé cómo esté conformado el equipo de liderazgo de esta iglesia, pero algo de lo que sí estoy seguro es que ustedes se tienen o que ajustar o se tienen que preparar, porque lo que viene para esta iglesia es muy grande y necesitamos líderes comprometidos. Versículo 18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Hermano, vuelvo y leo: pido que Dios les abra la mente. La traducción original en el griego aquí no está hablando solamente de su mente física, su cerebro, sino de todo lo que es el ser humano, su ser integral. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Estimados hermanos de la iglesia Nueva Vida, Dios tiene un propósito con esta iglesia. Y no es que usted venga y caliente silla, eso se lo aseguro, que no es para que usted sea un cristiano pez. ¿Dónde están las maestras? Las maestras están ocupadas. ¿Sabe qué es un cristiano pez? ¿Qué hace un pez en el agua? Exacto, usted no está llamado aquí para no hacer nada. Usted fue llamado, mire, hay gente que ya lleva tiempo en el evangelio y no de esta iglesia. Hay gente que no nació en esta iglesia, hay gente, perdóneme lo que voy a decir, cuchos en el evangelio que vienen de otras iglesias y que no hacen nada. Hermanos, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Preparen su mente para lo que Dios tiene preparado para este lugar. Preparen su mente, preparen su vida, ajuste tuercas. Hermanos, con el pecado no se juega. Hay pecados a los que uno no puede enfrentar, y esto va para los hombres. El pecado sexual no se enfrenta, del pecado sexual se huye, se corre. O pregúntele a José. Tenemos que ajustarnos, tenemos que prepararnos, familia, porque lo que Dios va a hacer en esta iglesia es grande, es muy grande. Mire, yo no soy profeta ni nada de esas cosas, créame que no. Pero algo que yo puedo sentir en este lugar es que Dios va a hacer algo en Armenia y la iglesia Nueva Vida va a ser un punto de referencia en donde personas muertas en delitos y pecados, el habitante de calle, la prostituta, matrimonios que se están perdiendo, van a llegar a este lugar y ¿sabe qué van a decir? Necesito ayuda, necesito a Cristo. ¿Quién me puede ayudar? Y aquí va a haber un grupo de pastores, los pastores generales, un equipo de líderes llenos de la palabra de Dios, llenos de unción, que van a atender a esas personas y vamos a ver vidas transformadas por el poder de Dios en este lugar. Pero preparémonos. Muy lindo, rico, chévere, aplaudamos. Pero ¿cuánta Biblia sabemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra? A eso también necesitamos aplaudirle. Pido que Dios les abra la mente para que vean, primero que vean. Ustedes en 4 años no han visto nada. Pastor, no has visto nada. Tú no te alcanzas a imaginar, pastor, lo que Dios va a hacer contigo y con tu esposa. Y personas que te han rechazado por tu juventud y a tu esposa, que se han ido y no han valorado
van a volver. Porque aquí el Señor los va a usar grandemente y tú vas a ser un restaurador de Portillos. Tú no te alcanzas a imaginar. Ustedes, aquí se habla de iglesias grandes en este lugar. Yo conozco iglesias grandes, muy grandes acá. Y creo que ustedes saben de lo que yo me refiero. Pero esto ya les quedó pequeño, familia. Esto ya les quedó pequeño, pastor. Ensancha tu tienda y prepárate, porque lo que Dios va a hacer con la iglesia Nueva Vida, tú no te lo imaginas. No te alcances a imaginar, pastor. Es hora de prepararnos para mirar, para ver lo que Dios va a hacer, para ver nuestras vidas propiamente. Primero nosotros y luego cómo la iglesia va a entrar en una dinámica de crecimiento. Pero también para que sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Levante la mano los que creen que sus pastores fueron llamados por Dios. Miren, oído acá. Pastores, ustedes tienen que prepararse, de verdad, miren. Es como si saltara en mi corazón, pastor. En serio, siento algo que de verdad yo no sentí hace mucho. Tienen que prepararse. Los Judas son necesarios. Los Judas se necesitan en el ministerio. No los evadas. Ámalos. Voy a seguir acá. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a la iglesia Nueva Vida. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta iglesia? ¿Han sido bendecidos? ¡Qué bendición! No hemos recibido ni el 5%. Dígale al que está al lado. No has recibido ni el 5% de lo que Dios tiene. Y es tanta la bendición que Dios a algunos no les va a dar dinero. Porque a veces encerramos la bendición en el dinero. No, hermanos. Aquí hay gente que ha sido llamada por Dios. Aquí hay gente que tiene dones espirituales, ministeriales, que han sido llamados por Dios. ¿Sabes qué es lo que me impacta de los dones ministeriales, pastor? En Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que los dones espirituales son personas. A diferencia de los dones ministeriales y congregacionales, Romanos 12 y 1 Corintios 12, esos son dones que están en la gente. Pero los dones de 1 Corintios 4, ¿cuáles son? Son 5. ¿Alguien que me los diga? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones que son personas. Si uno lee el contexto, esos son personas. Y acá hay gente que ni siquiera saben que son de esos dones. Y Dios va a empezar a levantar, pastor, Dios va a empezar a levantar aquí dones ministeriales. Porque tal vez esa ha sido tu oración: Señor, levanta pastores, levanta hombres y mujeres llenos de la palabra del Señor. Aquí en la iglesia están sentados los próximos pastores, los próximos líderes. Pero hermanos, no es para figurar. Es más, aquí hay gente que viene de otra iglesia que tal vez ya tenía ministerio. Y sabes, en este lugar se van a restaurar y va a ser como una fuente de vida. Y se van a levantar y Dios, si Dios te usó antes, escúchame ahí, si Dios te usó antes, tú no te imaginas cómo te va a usar ahora. Porque era necesaria la prueba. Era necesario. Son necesarios los Judas. Los necesitamos porque eso nos madura, nos vuelve gente de carácter. Y acá se van a levantar, pastor, dones ministeriales, maestros, pastores, evangelistas, profetas, misioneros que Dios va a usar grandemente.
de una forma que ustedes no se lo esperan. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Hermanos, lo que Dios tiene preparado para esta iglesia lo tenía antes de ser fundada. Lo que Dios tenía para esta iglesia, Nueva Vida, cuando ni siquiera existía un nombre, lo tenía desde antes de que tú nacieras, pastor. Él ya lo tiene. Y los trajo a ustedes. Y hay gente que cree que venir a la iglesia le está haciendo un favor a los pastores. Hermano, perdóneme, pero eso es una estupidez. La estupidez más grande que puede tener un creyente es creer que al venir a la iglesia yo le voy a hacer el favor al pastor de ir a congregarme. Hermano, el favor no es para nosotros, es para usted. El beneficio es para usted. Si usted no viene, es problema suyo. Usted es el que se pierde la historia. Hay gente en este lugar que va a hacer historia con ustedes. Y hay otra gente que lo va a ver desde las casas. Yo no sé cuántos estén aquí deseosos de hacer historia para Dios. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios de los cielos, por aquellas personas, Dios, que tú tienes preparadas en este lugar y que vas a seguir preparando para que tu mensaje, el mensaje de salvación, se ha llevado a las calles, Señor, a los lugares donde no hemos ido. Y tú vas a usar gente aquí, Señor, y los vas a formar. Y personas van a decir: wow, yo no creía que yo era digno de servirte. Pero tú, Señor, vas a hacer cosas grandes en este lugar. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Hermano, usted va a ser usado por Dios. Usted y yo, mis hermanos, no tenemos otra opción que servirle al Señor. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia el domingo. Ser cristiano no es tener cara de santo los domingos aquí en la iglesia. Y a veces sucede que algunos, no, eso pasa en otras iglesias, acá en Armenia no, gracias a Dios, eso es en otros países. Vienen a la iglesia y aquí tienen cara de santos, pero salen y parecen el hijo de Satanás. Eso es en otro lado, menos mal. Pero necesitamos que Dios prepare nuestras vidas. Entienda, hermano, entienda el mensaje que yo le estoy dando. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto no es por usted. Esto no es por usted, es por los que no conocen a Jesús, su familia. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Ahora sí vuelvo y pregunto, yo no los vi. Hermanos, muchos de ustedes, gracias, dejaron familias en otros países, o en otro país, perdón. ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de usted sus familiares? ¿Cómo Dios ha transformado su vida? ¿O dicen menos mal se fue? No. Usted en esta iglesia, hermano, no, yo no estoy diciendo que en otras iglesias, porque Dios está usando muchas iglesias, créalo. Pero a ustedes, mis hermanos venezolanos, Dios los va a usar de una forma tan tremenda aquí y los va a formar tanto que si Dios, y es la voluntad de Dios, que ustedes vuelvan a su país, ustedes van a ser un punto de referencia, van a ser saetas que caen allá. Y el mensaje del evangelio, mis hermanos, va a transformar su familia. Usted no está acá en este país porque sí. O usted cree que no, es que no, me tocó irme para Colombia porque es que no había más a dónde ir. Hermano, a Dios no se le ha salido nada de control. Usted no está aquí porque quiso, usted está aquí porque Dios lo trajo. Ay, ay, ay. No sé cuántos estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Verán también lo grande que es el poder de Dios. El poder que Dios da a los que creen en Él es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. ¿Saben? Ayer que estaba en el taller, yo no sé si esta mujer está aquí, pero hubo una muchacha ayer en el taller, creo que se llamaba Andrea. Andrea, ¿estás aquí? No está. Y es una niña, voy a decirlo, debo decirlo, pastores, es una muchacha
linda, de 26 años, que va a empezar a servir en Maestros. Lástima que no esté aquí para orar por ella. Pero su carita tiene una cara de tristeza. Y desde que yo llegué y la vi, me impactó. Es que ayer fue pastor, ayer ese taller, de verdad, eso fue poderoso. Y empezamos a hablar del taller y a hablar de muchas cosas. Cuando hablamos de una franja de edad en las que se les enseña a los niños y todo el tema, y me dice, eso hacía mi hija. Le dije, ¿cómo? Eso hacía mi hija. ¿Cómo así que hacía? Sí, es que a mi hija me la mataron. Hermanos, yo he perdido 3 hijos. Yo sé que es perder un hijo. Yo sé que es tener que enterrar un hijo. Yo sé que es tener que levantarse y prepararle el ataúd de un hijo. Y cuando vi a esa niña, yo dije, Dios, tú estás trayendo gente a este lugar para restaurarlos, pastor. Esa niña con su dolor, con su pérdida, hermanos. Perder un hijo es algo que no tiene nombre. Cuando uno pierde un esposo, una esposa, ya hay algo que se le dice a ese tipo de personas. Pero usted, ¿cómo le dice a una persona que perdió un hijo? Porque no es natural. Y esta niña ya la vi ayer con su dolor ahí sentada, refugiada en el Señor. Yo no conozco la vida de esa muchacha, pero yo sé que Dios la trajo a un buen lugar. Y yo sé que Dios la va a restaurar aquí. Pastora, y tú vas a ser su mamá. Tú vas a ser su mamá. Y cuando ella te abrace, va a sentir el amor de Dios en ti. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo teológicamente entendemos cuando Dios sana el corazón de una persona en la iglesia? Hermanos, algunos de ustedes, y perdóneme se lo digo, hoy tenían pereza de venir. Probablemente hasta pelearon con su pareja, sus hijos, con alguien. Qué pereza ir otra vez. Mientras hay personas que anhelan un abrazo de Dios. Familia, lo que está pasando en esta iglesia, yo no sé si usted lo entienda, pero sentir la presencia de Dios en este lugar es algo hermoso. Ustedes están locos. ¿Cómo adoran a Dios? ¿Cómo saltan? ¿Cómo lo adoran? Es algo espectacular. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Miren, para todos los que están aquí y que sirven en la iglesia, el poder de Dios se va a derramar tan tremendamente en este lugar, que cuando lleguen las personas nuevas y ustedes los abracen, la gente se va a quebrantar y van a caer rendidos a los pies de Dios. Es el mismo poder. Es decir, dice que es el mismo gran poder con el que resucitó a Cristo de los muertos. Cuando una persona llegue nueva, endemoniada, que llegue por esa puerta y reciba el abrazo de un líder, de un diácono, no sé cómo le llamen acá, un ujier, esa persona va a caer de rodillas y va a decir: necesito a Cristo. Es ese poder, el poder que da vida eterna. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Prepárese. Es lo único que yo le puedo decir a usted, hermano. Prepárese, porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales en este lugar. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio
tanto en este mundo como en el que está por venir. Mis hermanos, la iglesia Nueva Vida está en la voluntad de Dios. Pastor, lo que tú estás haciendo aquí está en la voluntad de Dios y Cristo aquí es glorificado. No pierdan eso, hermanos. Yo he visto iglesias que cuando crecen, al único que no invitan es a Jesús. Lleno de gente, lleno de excelentes instrumentos y un lugar hermoso, pero no está Dios. Hermanos, cuiden la presencia de Dios que está en este lugar. Y es su responsabilidad. Sea celoso con su iglesia, porque en esta iglesia se glorifica el nombre de Dios. Porque en esta iglesia, hermanos, Dios ha hecho cosas en 4 años que a iglesias les ha costado más de 10 años hacer. Créame, sillas nuevas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que tiene otras sillas guardadas para este lugar. ¿Sabes por qué? Porque este lugar ya está pequeño, pastor. Este lugar ya les quedó pequeño. Y si ustedes dejan las sillas así, pues no va a venir más gente. ¿Cuántas sillas hay? ¿Cachichén? Y estas son las únicas sillas. Bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Lo que hay es gente por venir. Hay mucha gente que va a venir acá. Y mira, y Dios te lo va a mostrar. Porque van a haber cultos en donde la gente va a decir: ¿dónde me siento? ¿Qué hago? ¿Me paro? ¿Qué hago? Y van a tener que extenderse, pastora. Hay que expandirse. En el tiempo de Dios, ¿no? Es en el tiempo de Dios. Dios dará la señal. Pero esto les quedó pequeño, pastor. Mira, ¿sabes qué me mostraba ayer el Señor en el entrenamiento de niños? Hay 22 niños, ¿cierto? Créeme, pastor, que los niños van a crecer tanto, tanto. Porque esos 22 niños con 3 personas se atienden. Pero Dios está preparando un ejército, pastor, que es lo que ahorita quiero decirte algo de parte de Dios. Que esos niños no es ni la tercera parte de lo que va a haber en esta iglesia. Es una cosa tremenda. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo, en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Cuidemos la presencia de Dios. Seamos celosos. El liderazgo, sean un liderazgo celoso. Perdónenme lo que voy a decir, no sapo. No, sino que entre el liderazgo nos cubramos la espalda, oremos los unos por los otros, oremos por los pastores, oremos por los miembros de la iglesia, oremos por el lugar, preparémonos porque la presencia del Señor. ¿Usted es líder de acá? ¿Cómo es su nombre? José. ¿Usted sabe qué tiene que hacer acá? ¿Usted entiende a lo que Dios lo trajo a este lugar? ¿Lo entiende? ¿Cuánto llevas acá? ¿1 año? Mira, Dios te va a usar tanto, José, de una forma que tú no y ya lo está haciendo. Mira, yo no soy profeta, pero desde que yo te conocí en ese taller, tú tienes un carisma, tú tienes algo diferente, y eso que tú tienes se necesita para llevar el mensaje del evangelio, y eres tú. No lo delegues, no omitas, eres tú. Tú eres venezolano. No porque seas venezolano eres rechazado. No porque eres venezolano eres rechazado, ¿me entiendes? Y esto es para todos los venezolanos, porque eso es lo que está haciendo el país actualmente. Los venezolanos se sienten rechazados por los colombianos. Hay un tema todo estúpido. Somos hermanos, somos familia.